Bueno, buenas tardes. Vamos esperando que el resto de compañeros terminen de entrar. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Bien, bien. Ah, qué bien. Profe, no le escucho casi. Acercarme. Buenas. Habla el señor Ever Jair. Es un gusto estar aquí, hombre, profesor. Un embuste, profe. Era el grupo está diciendo que no iba a entrar a clase. Oye. Todo Ay, el Dios mundo, mío. lo imagino ahí. María Sahari, no le da pena, hermano. Y ya. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Esperemos que los demás. Buenas tardes. Hola. La profe llegan con su escándalo a la clase, ¿vio? Buenas. Estaba lavando los platos, por eso no me había conectado más temprano. No, pero uno Lavando aquí. los platos. La tenían trapeando, a mí me consta. Uy, profe. Es que mal horario para esta clase o yo. O sea, eso es el mismo. Apenas me estoy bañando yo. Cierto, la pena se está levantando uno. Ahorita que Sí, profe. Ustedes en clase no debe leer. Bueno, muchachos, yo creo que no van a entrar más. Entonces, bueno, vamos. Póngale uno, profe. Póngale uno. Te voy a poner 0. Eso. Chicos, vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy. Pues primero que todo, muy buenas tardes. Seguimos con esta modalidad de trabajo así por bloques. Yo sé que ha sido un poco traumático para todos, pero bueno, ahí vamos. La idea es que poco a poco la vayamos cogiendo el tiro. Yo acá entonces les voy a compartir en pantalla la guía para esta semana. Les voy a mostrar la que se hizo. Y para que la revisemos, expliquemos, ya vamos viendo toda la vaina. Listo. Listo. Acá la podemos ver. Dice lengua castellana, informática y filosofía. Elodia, Rosilis y Lucas. Muchachos, se entrega hoy 18 de agosto al 28 de agosto. O sea, ustedes tienen 10 días para trabajar. A lo que yo les decía, esta semana que se las entregamos, se supone que ustedes la deberían trabajar. ¿Por qué? Porque la otra semana, pues ustedes les van a mandar otras 2 guías. Entonces, si no trabajan esta y se relajan, se les van a acumular. Entonces, la idea, muchachos, es que sean organizados. Yo les hago una sugerencia. Ustedes, yo sé que están en la casa, pero traten de sacar al día 1 hora, 2 horas, que ustedes se sienten a hacer estas actividades para que no se les acumulen. ¿Sí? Si ustedes sientan un día 1 hora, trabaja 1 o 2 preguntas. ¿Sí? Eso ya es una tercera parte del taller. En 3 días acaba el taller para que no se las vaya acumulando. Y 1 hora diaria, muchachos, en realidad no es tan pesado. Entonces, bueno, acá dice en nuestra guía, está la parte como de, esta es como la parte de, la parte de español, que es lo de las funciones del lenguaje. Esto ustedes lo van a trabajar con la profe Elodia, ¿sí? Ella ya les explica. Voy a habilitar los micrófonos. María Ángel, sí, tienes una pregunta, dale. Profe, mire, yo le quería preguntar, lo que pasa es que yo en estos días estaba hablando con Daniel y pues ya yo había realizado, digamos, el taller ese que, el primero que usted puso por el grupo.
Ajá. Entonces él me dice que eso no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo, ¿o sí? No, claro que sí, sino que se habían mandado dos, pero que decía solamente el último, o sea, es una guía de filosofía, no tienen que hacer dos, solamente una, listo. Y habíamos quedado que los que ya habían hecho O la sea que otra, si ya hice eso, no tengo que hacerla donde está con, o sea, la que mandó la profesora Rosiri. es la misma, si hizo la otra, me manda esa que hizo porque yo se la valgo, pues yo no tengo problema, yo no sé los otros profes, pero yo sí mandé lo mismo, entonces no hay ningún problema, me pueden mandar la de Bueno, profe. la profe yo. Bueno, entonces, continuando acá, esta es la parte de español. Hay un tópico generador que es los seres humanos disponen del lenguaje para expresarse, cuáles son las habilidades que se van desarrollando en la expresión. Muchachos, sí, hablar no es como únicamente hablar, sino que pues eso tiene su estructura, su manera. Si ustedes tuvieran como la capacidad de mirarse a uno mismo cuando uno habla, uno ve todo ese proceso, y no solamente el proceso, sino las maneras de utilizarlo. Todo eso ustedes lo van a trabajar con la profe Lodia. Se hace un paralelo entre información y comunicación y los mensajes. Eso ya lo trabajan con la profe Rosy desde la parte de tecnología. Listo. Están entonces los indicadores de desempeño en filosofía, comprender la importancia de la teoría ontológica en los cambios que se observan a lo largo de la historia. Entonces, chicos, volviendo a la cuestión, les decía que la ontología es la historia de la metafísica. La metafísica es la pregunta por el ser. ¿Qué son las cosas? ¿Cómo son las cosas? ¿Por qué son las cosas? ¿Listo? Ey, cojan el carro, que acá hay Bueno, gente jóvenes, por favor, jóvenes, no los quiero silenciar. Entonces, acá la primera meta, esto es de español. ¿Listo? Taque, ya lo trabajan, ahí ya lo leen con calma. De informática, yo no sé, la profe Rosy ya les mandará después, hablan con ella, de que les mande la parte de su meta. Y está la tercera meta, ontología y metafísica en la Edad Media. Acá vemos en la imagen, esto es un cuadro que está en un fresco que está en la Capilla Sixtina, muy famoso de Miguel Ángel, llamado La Creación. Nos puede dar como una imagen aproximada de la manera, de la concepción que tenían las personas de la época acerca del problema del cosmos, de la existencia, del ser. Esto. Ya entonces leemos acá. Dice, en el mundo cristiano, después del redescubrimiento de la metafísica de Aristóteles, la metafísica de Aristóteles fue un libro. A mediados del siglo XII, esos libros, cuando la iglesia romana se impuso sobre Grecia, todos esos libros los censuraron, los quemaron. Y los únicos que los guardaron fueron los árabes. Con el transcurso de la historia, los árabes volvieron a Cargador. volvieron a hablar con Europa y Mi cargador. Natalia, jóvenes, entonces, todos esos libros los habían censurado, los libros de filosofía griega, y esos libros van a ser retomados en el siglo XII, cuando con el comercio y la expansión de las rutas comerciales van a entablarse nuevamente relaciones con los árabes y ellos van a traer nuevamente estos textos. Los escolásticos, o sea, la gente de la Edad Media, escribieron comentarios sobre ese libro y el problema de los universales fue uno de los principales involucrados. Luego vamos a hablar un poquito de cuál era el problema de los universales. Algunos problemas son hilomorfismo, la doctrina aristotélica, donde habla de que las cosas están compuestas de materia y forma, ¿sí? Esto es algo muy parecido a lo que es, como les digo, muchachos, el dibujo. El dibujo tiene la idea que usted tiene en la cabeza cuando la piensa, que es la forma, y tiene la materia, que es el dibujo como tal. O por ejemplo una silla tiene su idea y tiene la forma, que es la que le da la materia. Otro es la existencia y la esencia. Este es entendido en términos de, digamos, del ser humano. Si el ser humano es auténtico a partir de existencia y dónde está la esencia de las cosas. La causalidad, por qué ocurren las cosas. Aristóteles decía que todo ocurre por causa de efecto.
Y eso se convierte en la pregunta, por entonces, si todo es causa y efecto, ¿cuál fue la primera causa? Aristóteles decía que era Dios o el motor inmóvil. Listo. Continuamos por acá. La generación y la corrupción y el enfoque de esta área temática era únicamente medieval. La investigación racional del universo se veía como una forma de acercarse a Dios. Muchachos, a ver, en la Edad Media pasaba una cosa, y es que todo estaba supeditado, todo estaba bajo el dominio y el control de la iglesia. Por tanto, todo aquello que se hiciera tenía que estar justificado de alguna manera con la iglesia. Por tanto, la ciencia únicamente iba a ser útil o únicamente iba a ser buena en la medida en que pudiera utilizarse como algún modo de transmisión de un misterio de Dios o de una revelación religiosa. Y eso fue lo que hicieron, digamos, los filósofos de la Edad Media. Entonces, cuando iban a hacer ciencia, decían, no, no estamos investigando la naturaleza, estamos investigando la obra de Dios. Ah, bueno, listo, entonces la obra de Dios, sí le permito que la investiguen, ¿cierto? No lo voy a mandar a quemar. Sobra decir que si ustedes han oído de la Inquisición, eran unos señores muy mal encarados, muy malacarosos, muy amargados, que quemaban a todo aquel que dijera algo, siquiera cercanamente contrario a lo que decía la iglesia. Hay muchos grandes científicos que fueron quemados porque en algún momento contradijeron los dogmas de la iglesia. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, de Galileo, que lo quemaron por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Profesora, lo que pasaba que cuando las personas o los actos de las personas no estaban bajo los parámetros de la iglesia, eran considerados como herejes o algo así, ¿cierto que sí? Claro, era algo en realidad muy peligroso, Lady, gracias por el aporte. Es lo que les digo, muchachos. Sí, yo no me llamo Lady. Ah, bueno, qué pena, no le reconocí la voz. Muy bueno el aporte. Sí, muchachos, como les digo, era realmente algo muy peligroso. Opinar en contra de la iglesia. Incluso hay una anécdota en el mundo de la filosofía. Cuentan que René Descartes fue uno de los grandes filósofos de la Edad Moderna, ya se estaba terminando la Edad Media. Él había escrito un libro muy famoso que se llama El discurso del método. Era un libro donde él explicaba cuál debía ser el método de la ciencia. Y cuentan que cuando él lo iba a ir a publicar, se encontró un cartel anunciando la ejecución, la quema pública de Galileo Galilei. Cuentan que a Descartes le dio tanto miedo que más bien no decidió no publicar el libro. Digo, no, esta vaina está muy caliente, o por acá como que no me voy a arriesgar, de pronto ahí también me queman a mí por el derecho, y más bien guardó el librito unos años que la vaina se calmara un poquito. Sí, y él mismo cuenta eso en el prólogo del libro. Él cuenta que cuando lo iba a publicar se encontró con esa noticia que claro, pues le dio susto y que más bien guardó el libro unos años porque había una censura muy fuerte contra todo lo que fuera la ciencia o la filosofía. ¿Listo? Bueno, dice por acá, la metafísica pasó a considerar la reina de las ciencias en la medida en que era aquella que se encargaba de la revelación divina, esto es dicho por Tomás de Aquino, y también hubo un debate sobre la distinción del orden entre la metafísica y la teología. O sea, en la medida en que ya entonces la revelación del ser no era una revelación científica ni de la naturaleza, sino una revelación divina, entonces ya todo tenía que ser la teología. Yo les quería explicar esto de la clase pasada, muchachos, yo no les alcancé a decir, o sea, con cuál era como digamos la primera vivencia o experiencia que tenían los filósofos griegos del ser, cómo entendían ellos el ser. Y la manera más cercana que uno, digamos, se lo puede imaginar es como la naturaleza. Muchachos, ¿cómo entendemos nosotros la naturaleza? Como esa madre, así inmanente, que lo abarca todo, que está en todas partes, que rige los destinos de todo, que nada puede contra ella. El griego veía mucho la naturaleza de esa manera. ¿Por qué? Porque pues no tenía tecnología ni tenía la historia para verlo de otra manera. O sea, había una tormenta, era algo fatal para el griego no tenía forma de defenderse ante eso. Si por ejemplo había, no sé, un virus, una peste, el griego no se podía defender. Si había una guerra, el griego no se podía defender. Entonces algo que el griego lo tenía como muy presente todo el tiempo, de que su vida era como una especie de barquita en medio de un mar muy agitado, y que ese mar agitado era la fuerza de los dioses o era la misma naturaleza, y era la manera en que el griego entendía el ser. Ya el griego va a ir paulatinamente desprendiéndose de esa manera un poco mitológica de ver las cosas y empezar a ver más como la naturaleza, como la madre que hay que investigar para obtener el conocimiento, que es lo que por ejemplo vemos en Aristóteles.
Y a lo que lo negro es que era, digamos, algo muy, muy físico, era la naturaleza del árbol, ¿sí me entiende? El río, lo que tenemos acá ante nosotros. Para la Edad Media ya va a ser algo más espiritual, ¿sí? Ya va a ser más en el sentido de que, bueno, ya el ser humano tuvo la revelación de Cristo, Jesucristo dijo que entonces todo es creación de Dios, por tanto naturaleza, si estudiamos la naturaleza, estamos estudiando también a Dios. Era más o menos como la postura de la metafísica medieval. ¿Listo? Y por eso este vínculo con la teología. La cuestión entre metafísica y teología estará también presente en la era de la filosofía moderna. Como les digo, los primeros filósofos modernos, Descartes, Hume, Spinoza, tuvieron que lidiar con este problema de separar la filosofía de la teología. Los escolásticos medievales se pusieron en la tarea de conciliar la tradición filosófica antigua de Grecia con la doctrina religiosa, musulmana, cristiana, judía, con base en el neoplatonismo. Esto fue una corriente filosófica que hubo en la época, y la metafísica medieval se propone entonces para reconocer el verdadero ser y Dios a partir de la razón y la filosofía. Sí, entonces lo que les digo, por medio de la razón va a ser ese instrumento por medio del cual el hombre puede llegar a conocer a Dios y puede llegar a conocer la naturaleza como un medio para la revelación de Dios. Sí, y el problema de la salvación cobrará especial importancia. Muchachos, eso es inmediato, sí. Yo cuando estudio la naturaleza, lo que estoy estudiando es el conocimiento divino, pues entonces el dilema ético o lo que yo decía va a estar directamente ligado con mi salvación. Sí, si yo me salvo o no me salvo, ya es donde encontramos todo lo que se decía, por ejemplo, el pecado, de la herejía, de la fe, del dogma, que son ideas con las que nosotros estamos más o menos relacionados en la medida en que somos parte de una cultura católica. Dice por acá entonces, los temas centrales de la metafísica medieval son la diferencia entre el ser terrenal y el ser celestial. ¿Listo? A lo que les decía, se está haciendo todo el tiempo ese paralelo entre el cielo y la tierra, entre los seres terrenales y los seres divinos, la doctrina de los trascendentales y las pruebas de la existencia de Dios. ¿Sí? Las ideas, el hecho de que hubiera ideas trascendentales, como por ejemplo la forma, la matemática, la perfección, la simetría, daba pie para que la gente considera también a Dios. Se decía que Dios era el fundamento absoluto del mundo y del cual no se podía dudar. Se discute si Dios ha creado el mundo de la nada, o si es posible acceder al conocimiento de Dios a partir de la razón, a partir de la fe. Esto es algo que en la Edad Media estuvo muy presente, ¿sí? ¿Cuál era realmente el vínculo o el método para hallar el conocimiento? Entonces había unos que decían que era la razón, ese instrumento que nosotros teníamos, y otros decían que era la fe. ¿Por qué? Porque entonces hay cosas como, por ejemplo, la bondad de Dios. Sí, están debatiendo sobre la bondad de Dios. ¿Cómo probamos la bondad de Dios? Ah, no, es que yo pienso que Dios es bueno porque Dios nos da el agua para bañarnos. Tienen que poner sus nombres para poder entrar. ¿Listo? Si tienen dudas. Profe, hay algunos compañeros que han tenido dificultad por la red. Tienen el internet caído. Valentina le mandó lo que le está pasando, no la entiende nada porque se le cayó el internet. Y ahorita Andrés Vasco también mandó. Me dijeron que le dijera. Sí, muchachos, no, pues a mí, o sea, uno trata como de darle hasta donde pueda, pero ya el internet es una realidad, el internet está malo para todos, hay problemas con él en el pueblo, toca ser pacientes, igual contamos como con el compañerismo, si un compañero de pronto no puede escuchar la clase, tratemos de informar, más o menos, listo, igual, pues en la guía está más o menos la información y hay material de apoyo para que la puedan como complementar. Sí, igual pues, o sea, no les, como le digo, no les puedo poner mala nota por no entrar, sino que es un recurso, ¿cierto? Como ustedes nos pueden ver, es una explicación que a ustedes les puede servir para la guía. No tiene como sentido en este punto de la pandemia, yo creo que ponerme a ponerle mal a un estudiante porque tiene problemas con el internet, es algo pues como entendible. Entonces, no, muchachos, paciencia, traten de decirle a los compañeros que como que paciencia, que ahí poco a poco nos vamos yendo como dice el dicho. Chicos, entonces, bueno, volviendo por acá, les decía que
Los temas centrales de la metafísica, los trascendentales, las pruebas de la existencia de Dios, el fundamento del mundo, la creación del mundo, si se creó de la nada o si se creó a partir de la materia y es poder acceder al conocimiento. La teoría de la duplicación de los mundos atribuida a Platón y su manifiesta y su teoría, la teoría de la duplicación de los mundos atribuida a Platón y su metafísica se manifiesta como una suerte de dualismo del más acá y el más allá, de la mera percepción sensible y del pensar como puro pensamiento racional, una inmanencia de la vida interior y una trascendencia del mundo exterior. Muchachos, entonces, a ver, esto traducido como a castellano, ¿qué quiere decir? Que se empieza a concebir el mundo como partido en dos, ¿cierto? Yo estoy acá en el mundo sensible, en el mundo mundano, y hay un mundo por allá divino, ¿cierto? Hay, digamos, una tierra y hay un cielo, ¿cierto? Que es lo que habla, pues, la religión, pues, habla desde la teoría religiosa. Y eso en la ciencia se entiende de la misma manera, ¿sí? Hay como un más acá y un más allá. Digamos, el más acá sería la percepción, todos percibimos de la misma manera. ¿Sí? Si yo le pregunto a Ulano, ¿usted cómo siente el dolor? Sí, él me va a decir exactamente de la misma manera en cómo lo siento yo, en cómo lo siente cualquiera. ¿Usted de qué manera ve el color? Yo lo veo como esta gama. Pues todos sentimos de la misma forma las cosas, a pesar de que tengamos distintos gustos. Eso es el más acá. El más allá es la trascendencia. Bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Es 4. Es una idea que está más allá, ¿sí? Son principios que a partir de la experiencia se han ido obteniendo. Y entonces lo que les llamo el pensar como puro conocimiento racional es el pensar como mera ciencia, ¿sí? Acá en la metafísica medieval le va a poner la parte de la espiritualidad. Entonces hay 3 preguntitas, muchachos. ¿Cuáles eran los planteamientos o fundamentos de la metafísica en la Edad Media? ¿Cuáles eran sus temas centrales? Estas 2 preguntas, muchachos, las sacan de este textico. Tienen que leerlo con calma, que aquí mismo está en estos 2 párrafos. Argumente sobre por qué la metafísica aristotélica fue tan importante para la metafísica medieval. Ya al menos 3 argumentos o razones. Yo ya les diré la más importante. ¿Por qué? Porque están basados en Aristóteles. Toda la filosofía medieval, todos los comentarios de la metafísica medieval están fundamentados, basados en ese libro que se llama La Metafísica de Aristóteles, que fue el libro donde Aristóteles dijo categoría por categoría cómo era el ser, ¿sí? Entonces, en este libro, Aristóteles dice ahí 10 categorías: número, género, cantidad, lugar, espacio, movimiento, frecuencia, y da 10 categorías, y en eso queda como abarcado todo lo que puede existir. Pues trajo Aristóteles y fue lo que se tomó como base para la metafísica medieval. Yo ahorita les hablaré del problema de los universales. El problema de los universales es que puede haber una categoría universal, me explico. Todas las mujeres tienen su diferencia, pero uno dice mujer y es como una categoría que las abarca todas, ¿cierto? A pesar de que cada una sea distinta. Yo digo, por ejemplo, el color verde, y a pesar de que hayan tantas gamas distintas de verde, todas esas gamas quedan abarcadas dentro de esa palabra. Esa categoría, muchachos, es lo que se conoce como un universal. Y mucho tiempo fue un problema o fue un asunto de reflexión para la filosofía de la teoría del conocimiento, ¿sí? Cuando mirábamos la manera de conocer, cómo es posible que una sola palabra verde abarque todas las gamas de verde. Entonces, me dan 3 razones, por favor, la piensan un poquito, en internet hay mucho material de apoyo. Y la última, lea y compare los planteamientos metafísicos de Tomás de Aquino y San Agustín, que tienen en común, que los diferencia, explique por qué se puede afirmar que el asunto principal de la metafísica medieval es la salvación del hombre y su relación con Dios. Jóvenes. Bueno. Entonces acá en el material de apoyo de filosofía hay 3 texticos que les van a servir. Entonces hay uno donde se habla de la metafísica medieval, se explica pues todo bien. Se dice que la metafísica estuvo con la concepción teológica, entonces el ser trascendente, el ideal perfecto, el centro de todo, y los fundamentos de la sustancia en las cosas son atendidos como la esencia de la espiritualidad y la inmortalidad del alma en el hombre. O sea, el asunto principal no es la existencia del mundo material, sino
la salvación. Luego hablan de San Agustín y luego hablan de Tomás de Aquino. Eso van a necesitar para esta tercera pregunta, que dice: compare los planteamientos de San Agustín y Santo Tomás, que tienen en común, que los diferencia, y me van a explicar por qué se puede afirmar que el asunto principal de la metafísica medieval es el hombre y su relación con Dios. Yo ahorita les había dicho, en la medida en que todo el conocimiento es conocimiento de Dios, y en la medida en que todo está mediado por Dios, el hombre lo que tiene que averiguar es cómo se salva del error y del pecado. ¿Listo? Y es como el problema con todos los actos del hombre. Hay también un material de apoyo para la parte de español. Y creo que la informática todavía no lo ha mandado. Está también entonces hay un material de apoyo. Acá hay dos links. Hay una presentación en Prezi. Hay un link de información que les puede ampliar y hay otro que es un video donde les explican un poco más acerca de la metafísica medieval. Por último están pues las rúbricas de cómo se está evaluando, que eso se tiene que tener en cuenta, y la dirección de envío de actividades me la envían como siempre al correo, por favor, excepto en casos de fuerza mayor. ¿Listo? Muchachos, dudas o preguntas. ¿Qué preguntas os voy a hacer con la guía, chicos? Jóvenes. No sabe, no responde, llamaba a un amigo. Aló, muchachos, pueden hablar en este momento, pueden habilitar sus micrófonos. ¿Aló? Sí, profe. Muchachos, ¿hay dudas o preguntas? Bueno. Chicos, entonces, si no hay dudas ni preguntas, entonces ya daríamos por cerrada la clase. Y ya nos veríamos entonces ya no en 8 días, sino en 15 días. Dentro de 8 días ustedes están trabajando sociales y matemáticas. Cualquier cosa me escriben por el chat, muchachos. En internet hay mucho material. Recuerden que me mandan en los horarios, no me manden a cualquier hora, que después me llegan en desorden, no tengo forma de saber quién me mandó cuándo. Entonces, mandemos los días martes, por favor, que es cuando nos tocan las clases, para yo poder saber que ese día llegan los correos de 11, poderlos calificar más fácil. No sé, muchachos, si nos mandan, entonces, listo. Dudas, preguntas, inquietudes, salen ahora o callen para siempre. Ay, profe, lo que pasa es que a mí a veces se me olvida el orden de cómo mandar los trabajos, porque yo trabajo que hago, trabajo que envío de una vez, porque después se me olvida, profe. Ay, no, yo no escucho. A mí también, profe, yo lo termino, digamos que lo termino hoy y enseguida lo mando. No me importa qué hora sea, profe, pero ya hoy. Entonces, ¿cuáles serían los días y ¿Dónde? eso? Los martes que nos toca clase, lo mandan los martes. Listo. La misma vaina. Para que me colaboren. Ah, profe, también le quería preguntar que si le llegó mi trabajo. ¿Usted se acuerda la otra vez que tuvimos el inconveniente de los 2 correos? ¿Sí? Ajá. Sí, muchachos, no, pues yo la verdad, hasta la fecha, como no nos han dado planillas, no he revisado todavía los correos. Pero esta semana ya espero solucionar eso. Está como peluda la vaina, porque ahorita creo que no hay secretaría en el colegio, entonces me toca, sí, muchachos, no sé, ser paciente. Vamos a ver. Chicos, bueno, les iba entonces pedir el favor de que abriéramos la cámara un momentico para tomar la evidencia de la clase del día de hoy y ya cerrar. ¡Ay, no! Que salga maluco, le pongo 0. Chacho, no, abramos la cámara un momentico para tomar la evidencia, por favor. ¿Cómo, profe? Así.
Paramos la cámara todos un momentico, por favor, para tomar la idea. Bueno, profe. Por favor. Ay, voy a abrirlo. Chispa. Espere que voy a abrirlo en el celular. Ay, profe, abrir la cámara, profe. Muchachos, porque Profe, mi cámara está mala. esta es la evidencia que todos nos conectamos. ¿Listo? Profe, mi cámara también está mala, no es como me veo, maluco. No, pues va a ir. Ve la cámara ya. Cámara sin cámara, o sea, que no venga que inventar. Eso no. Ay, qué cosa. Mi cámara ya no, Profe, está mala, no profe. se arregla, profe. Profe, yo estoy muy espelucada, así que ya voy a abrir. No, pero nada. Yo también estoy llevado yo. De pandemia, Profe, mi Profe, cámara ya está ve más acá fea. y dice. Me veo brusco, profe. Es que uno está maluco, profe. Entiende que esta cuarentena lo tiene uno como llevado, como yo no sé. Profe, la cámara se partió. ¿Cómo así? Primero vamos Ana María, déjate ver, Ana María. Profe, Ana María no Soy yo está. de Lady, mírame, ve. Mírame el pelito, ve. Ah, No madre. podemos Acépteme, hacer, profe. tío, no podemos Natalia hacer no te has bañado hasta ahora. No, que no estaba en el centro esta tarde. Fue esta mañana, como a las 11. Anda que no. Puedo tomar fotos para posar. Profe, acépteme. Estoy abriendo en el celular. Profe, que acepta a Omar que está aquí conmigo, vea. Internet. Ya se me la cámara. Es horrible. Pero ya, pero eso no se ve. Chicos, bueno, entonces, nos vemos entonces a la semana de arriba. No me que lavar los platos. No me están dando platos. Hacer oficio. Muchachos, nos vemos entonces en la semana de arriba. Mucha suerte para todos. Cualquier cosa me escriben en el chat. Chicos, pues. Bueno, Luffy, chao, Luffy. Se cuida por la sombrilla. Chicos. Chao. Chao, Luffy. Chao. Periquito para calor, periquito para calor. Ay, Periquito para calor. Virgen Santísima. Eso es El SE para hablar. Ahí lo está vendiendo, profe. con eso.